Siendo las 13:10 del día 30 de enero de 2015, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, con sede en esta ciudad capital, previa convocatoria señalada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existe el quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 2 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, así como 2 procedimientos especiales sancionadores con el plan de identificación, partes y autoridades precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias. Señores magistrados, someto a su consideración el orden que se propone para la discusión de los asuntos listados en esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al Secretario General informe sobre el resultado de la misma. Informe, secretario. Informa al presidente que el orden propuesto para la discusión de los asuntos listados fue aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias. Señor secretario Juan Antonio Macías Pérez, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo pone a consideración del Pleno. Con su autorización, señor magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador TEG-PES-01/2015, instaurado por el Consejo Municipal Electoral de Irapuato, Guanajuato, del Instituto Electoral Local, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de José Gerardo Zavala Procel y proseguido además en contra del Partido Revolucionario Institucional por infracciones a la normativa electoral susceptibles de sanción, consistentes en la difusión de propaganda que en concepto del denunciante constituye actos anticipados de campaña al ser desplegada por un precandidato único, y además porque la misma no reúne los requisitos que debió contener, tales como la mención expresa de la calidad de precandidato de quien es promovido y la leyenda proceso interno de selección de candidatos. En el proyecto se razona que si bien existe un criterio general que prohíbe a los precandidatos únicos o a los candidatos electos de forma directa realizar actos de precampaña, el mismo no puede aplicarse de forma absoluta, ya que debe valorarse en el contexto de cada contienda interna, pues no en todos los casos el hecho de ser el único precandidato registrado garantiza de forma inmediata la postulación de dicha persona como candidato del partido al cargo de elección popular en cuestión. En el caso del denunciado José Gerardo Zavala Procel, se determinó que si bien se encontraba acreditado su carácter de precandidato único, sí tenía derecho a realizar la difusión de propaganda de precampaña, en virtud de que conforme al análisis de la naturaleza jurídica y reglas atinentes a la contienda interna en la que resultó electo, se desprende que su solo registro como precandidato único no tuvo como consecuencia inmediata su postulación automática, sino que requirió de un acto posterior para obtener la candidatura. De ahí que no asistiera la razón al denunciante en su aseveración de que el solo hecho de tener el carácter de precandidato único traía como consecuencia que la propaganda denunciada se considerara como un acto anticipado de campaña. En ese contexto se procedió a valorar las pruebas del expediente de las que se tuvo acreditada la existencia de la propaganda denunciada, únicamente por lo que respecta a la difundida en 31 bardas y 2 espectaculares en distintos puntos de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. No así en los 2 autobuses del servicio urbano de dicha municipalidad en materia de la denuncia, pues su existencia no quedó acreditada con elemento de prueba eficaz. Por otra parte, se analizó en su integralidad la propaganda cuya existencia se acreditó, a efecto de determinar si la misma configuraba actos anticipados de campaña, y de dicho análisis resultó acreditado el elemento personal y el temporal, pero no así el subjetivo, pues de su contenido no se aprecia que la misma haya tenido la intención de presentar una plataforma electoral o promocionar una candidatura con el propósito fundamental de adelantar su posicionamiento para el cargo al que será postulado y obtener el voto de la ciudadanía en general, ya que en ese sentido de la propaganda denunciada no se aprecia ningún elemento que pretende incidir en el electorado para orientar la emisión del sufragio en la próxima jornada comicial en beneficio del incoado o en perjuicio de algún otro partido político o candidato, por lo que tal propaganda de precampaña no se configura como actos anticipados de campaña. No obstante lo anterior, de dicho análisis resultó que el diverso planteamiento del denunciante deviene parcialmente fundado,
pues de la propaganda pintada en 3 de las bardas analizadas que se precisan en el proyecto, se constató que no reunía los requisitos que debía contener. En la primera de las detectadas, porque no se señaló ni la calidad del precandidato ni la leyenda de que se tratara de un proceso interno de selección de candidatos. En la segunda se omitió referir la calidad del precandidato del denunciado y en la última la leyenda de que se tratara de un proceso interno de selección de candidatos, por lo que evidentemente se vulneró el principio de legalidad rector de los procesos electorales en relación con las obligaciones estatuidas en los artículos 176, 181 y 182 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, 4 y 6 del Reglamento para la difusión, fijación y retiro de la propaganda electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que establecen la obligación a los precandidatos de insertar en la propaganda de pre-campaña que difundan la mención de ser precandidatos, así como la leyenda proceso interno de selección de candidatos, lo que en especie no aconteció. Irregularidades que al actualizarse son susceptibles de sancionarse tanto al precandidato que difundió la propaganda como al partido político en cuyo proceso interno resultó electo. A este último al faltar a su deber de vigilancia y haber aceptado o al menos tolerado la difusión de dicha propaganda irregular y no haberse deslindado de la conducta antinormativa de su precandidato. Consecuentemente, en el proyecto se propone imponer una sanción consistente en una amonestación pública al ciudadano José Gerardo Zavala Procel y al Partido Revolucionario Institucional por las infracciones a la normativa electoral analizadas, con base en el análisis de la gravedad de la infracción, así como las circunstancias objetivas y condiciones subjetivas del caso en particular. Por otra parte, se da cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio ciudadano TEG-JPDC-06-2015, promovido por Edgar Alberto Olvera Contreras en contra de la resolución de fecha 9 de enero de 2015, emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional en el expediente identificado con el número CJE-IN-008-2014. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda al actualizarse de manera clara y evidente la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda, prevista en el artículo 420, fracción segunda de la Ley Comicial Local. Lo anterior, pues de las propias manifestaciones del recurrente en su demanda, reconoce que la resolución impugnada fue emitida el viernes 9 de enero de 2015 por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional y notificada por los estrados de la referida comisión el lunes 12 del mismo mes y año, por lo que el plazo de 5 días que para su interposición prevé el numeral 391 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato transcurrieron del martes 13 al sábado 17 del mes y año en curso, por lo que si la demanda se recibió ante este tribunal hasta el lunes 26 del mes y año en cita, evidentemente su presentación deviene extemporánea. No obsta lo anterior, que el escrito impugnativo se haya presentado desde el día 16 de enero del año en curso ante la Dirección General Jurídica del Partido Acción Nacional, pues tal evento es insuficiente para tener por ejercida en tiempo la acción intentada, puesto que dicha circunstancia de forma alguna interrumpe el plazo legal para su interposición en términos de lo que dispone el artículo 383 de la Ley Electoral Local, por no ser aquella la autoridad competente para conocer y resolver del mismo. De igual forma, se estima que la falta de oportunidad en la presentación del medio de impugnación planteado es imputable a la conducta asumida por el propio recurrente, toda vez que además de presentarlo ante un órgano partidista no competente, del análisis de su escrito impugnativo se advierte que el mismo lo dirige a la Sala Regional del Distrito Federal, quien a su vez lo remitió a la Sala Regional de Monterrey, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien por su parte lo reencausó a este tribunal, lo que motivó que el arribo de la demanda ante esta autoridad se verificara hasta el día 26 de enero de 2015, fecha en la que ya había fenecido por preclusión el término legalmente previsto para su oportuna interposición. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Señor magistrado, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le solicito al secretario general tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arjola Silva. Con los proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. Conforme con los proyectos. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. Son mi propuesta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador, expediente número TEG-PES-01-2015, se resuelve: primero,
el Pleno de este tribunal resultó competente para sustanciar y resolver el procedimiento especial sancionador instruido en contra del ciudadano José Gerardo Zavala Procel y del Partido Revolucionario Institucional. Segundo, se declara parcialmente fundada la denuncia en los términos establecidos en los considerandos 8º a 10º de la resolución, por lo que se impone al ciudadano José Gerardo Zavala Procel y al Partido Revolucionario Institucional una amonestación pública en los términos precisados en este fallo. Tercero, se revoca la medida cautelar decretada mediante acuerdo CMI-002-2014 de fecha 16 de diciembre de 2014 por la Autoridad Administrativa Electoral conforme a lo señalado en el considerando 11º de esta sentencia. Cuarto, se declara inexistente la infracción imputada respecto de la propaganda denunciada en los autobuses del servicio urbano concesionado del municipio de Irapuato, Guanajuato, con números económicos IR-0172, IR-0174, al no haberse acreditado la existencia de dicha propaganda y, consecuentemente, se confirma la negativa en el despacho de la medida cautelar dictada en torno a la misma. Por su parte, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número TEG-JPDC-06/2015, se resuelve, único, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TEG-JPDC-06/2015, promovido por el ciudadano Edgar Alberto Olvera Contreras, acorde a los razonamientos establecidos en el considerando segundo de esta resolución. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado René García Ruiz para la cuenta del proyecto de resolución correspondiente. Gracias, señor presidente. Solicito al secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrados presidentes, magistrados que integran el Pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador 02/2014, formulado como motivo del oficio CMMD-4/2014, remitido por el ciudadano Lauro Contreras Soto en su carácter de presidente del Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, turnado a la segunda ponencia a cargo del magistrado René García Ruiz. De las constancias del expediente, se desprende que Abel Salazar Cáceres, en su calidad de presidente del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional, y Eladio Morones Loza, representante propietario del Consejo Municipal Electoral de Manuel Doblado del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por parte del Partido Revolucionario Institucional, solicitaron al Consejo Municipal Electoral de Manuel Doblado el retiro de propaganda política colocada en 3 puntos de la ciudad de Manuel Doblado, Guanajuato, la cual le fue imputada a Artemio León Zárate. La petición fue sustentada en que la propaganda política de pre-campaña debe contener la leyenda proceso interno de elección de candidato y el logotipo del partido político que lo propone. Por otra parte, el presidente del Consejo Municipal Electoral de Manuel Doblado determinó informar al denunciado Juan Artemio León Zárate y o Artemio León Zárate que los hechos atribuidos consistían en la colocación de propaganda que contenía las letras A, E y Z y debajo de esta el número 2015 con la leyenda La clave que te hará ganador, que corresponden a las iniciales de su nombre Artemio León Zárate y que no menciona la expresión proceso interno de elección de candidato, lo que a su consideración expuso que se contravenía el reglamento para la difusión, fijación y retiro de la propaganda electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Para la ponencia, se estima no acreditar la infracción que se le imputa al denunciado, pues la publicidad aislada de propaganda política no cuenta con las características que conforme a la ley debe contener para que sea considerada como tal, ya que no cuenta con ningún logotipo de partido político o ponen de manifiesto la difusión de alguna persona como candidato dirigido al electorado de la ciudad de Manuel Doblado, Guanajuato, además de que no está acreditado que la frase A y Z corresponda a las iniciales del nombre de Juan Artemio León Zárate. Por lo anterior, se propone declarar inexistente la violación atribuida a Juan Artemio León Zárate.
Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, por favor, tome la votación, señor secretario. Gracias. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafera Arzola Silva. Con el proyecto. Magistrado Héctor René García Ruiz. Con la ponencia. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. De acuerdo. Magistrado presidente, el proyecto de cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador, expediente número TEG-PES-02/2014, se resuelve. Primero, el Pleno de este tribunal resultó competente para sustanciar y resolver el procedimiento especial de sanción instruido a Juan Artemio León Zárate a que se contrae esta resolución. Segundo, se declara inexistente la violación atribuida a Artemio León Zárate en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para dar cuenta del proyecto de resolución que propone al Pleno. Por favor. Gracias, señor presidente. Solicito al secretario de la tercera ponencia, el licenciado Rodolfo Elías González, por favor dé cuenta con el proyecto que mi ponencia pone a consideración del Pleno. Con gusto, magistrado. Con su venia, magistrado presidente, señores magistrados. Me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano TEC-JPDC-32/2014 y su acumulado TEC-JPDC-02/2015, promovidos ambos por el ciudadano José de Jesús Vizcaya de la Vega, el primero de ellos en contra de la aceptación de registro como precandidato de Juan David de Anda Gómez por parte de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, y el segundo contra el acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en la sesión del 24 de diciembre de 2014, mediante el cual se desechó el recurso de revocación promovido por el propio impugnante. En el proyecto se abordan en primer término los agrarios plasmados en el juicio ciudadano TEC-JPDC-32/2014, que se refieren a la satisfacción de los requisitos de procedencia del juicio ciudadano, considerando que la posibilidad jurídica de análisis y resolución de la cuestión de fondo planteada se encuentra supeditada a que en el caso no se actualice algún supuesto procesal que impida la emisión de una resolución con tales características. Así, la ponencia arribó a la conclusión de que en el escrito impugnativo que dio origen al juicio ciudadano identificado como TEC-JPDC-32/2014 se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 390 de la Ley Electoral del Estado, relativa a la falta de interposición del medio de impugnación precedente para obtener la modificación, revocación o anulación del acto o resolución impugnada. Lo anterior, porque el justiciable no se aboca a combatir los argumentos derivados de la resolución de una instancia previa, sino la convocatoria de selección de precandidatos emitida por el instituto político al que pertenece y el supuesto incumplimiento de diversos requisitos por parte de uno de los aspirantes, actos que se consideran como materia de estudio de las instancias partidarias y no combatibles en forma directa ante el Tribunal Estatal Electoral. En efecto, los actos que en esencia son materia del estudio en cuestión, concernientes a la convocatoria de selección de precandidatos y el supuesto incumplimiento de diversos requisitos por parte de uno de ellos, deben ser materia de análisis de las instancias intrapartidarias. En todo caso, el promovente debió haber combatido el contenido de las resoluciones intrapartidarias objeto de las inconformidades que, a su decir, no han sido objeto de sentencia por el órgano competente del Partido Revolucionario Institucional, situación que no se advierte en la presente instancia, sino omitir que en la propia sentencia quedó demostrado que las inconformidades intentadas por el impetrante ya han sido materia de sentencia. Asimismo, en el caso en estudio no se advierte ninguna excepción que faculte al promovente a intentar el juicio ciudadano sin agotar las instancias internas, es decir, per saltum, por lo que se resuelve que en el caso debe sobreseerse el asunto en base a lo previsto por el artículo 421, fracción cuarta de la legislación electoral vigente en el Estado. Por otro lado, en suplencia de los planteamientos de agravios deficientemente deducidos,
se estudia el cumplimiento por parte de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional de su obligación para dar respuesta a los recursos de inconformidad promovidos por el militante José de Jesús Vizcaya de la Vega. Lo anterior considerando que, aunque tales hechos no fueron plasmados por el impugnante como el reclamo medular de su demanda, sino únicamente como parte de la narrativa de hechos, su actualización representaría una grave afectación a los derechos y acceso a la justicia del militante, por lo que no puede soslayarse el estudio de dicho aquejamiento que con proyección de agravio se deduce de la demanda. Así las cosas, en el estudio de actuaciones verificado se concluye que en el caso de los medios impugnativos promovidos al interior de su partido, no se irroga algún agravio al justiciable al haberse emitido ya la resolución correspondiente de los dos recursos de inconformidad deducidos, desde los días 1 de diciembre de 2014 y 5 de enero de 2015, así como por haber quedado notificado de su contenido el impetrante. Las reclamaciones que el impugnante dedujo en el juicio ciudadano T-JPDC-02/2015 en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de fecha 24 de diciembre de 2014, que desechó el recurso de revocación promovido por el propio demandante, se consideran inoperantes por insuficientes, dado que en sus alegaciones el inconforme no vierte argumentos específicos que tiendan a combatir los argumentos plasmados en su acuerdo por la autoridad primigenia. En tal estado de cosas, las alegaciones del inconforme únicamente tienden a demostrar su inconformidad con el acuerdo recurrido, pero sin exponerlo mediante la expresión de argumentos o consideraciones suficientes para desvirtuar el contenido del acto combatido, por lo que no puede abordarse el estudio de algún motivo de disenso en específico. En la forma genérica en que se expusieron los agravios por el disidente, se considera que no opera la suplencia de la queja, al no poder derivar en forma clara los aquejamientos que causa el demandante de la resolución combatida. Como consecuencia de lo anterior, en el proyecto se propone, por un lado, sobreseer el juicio ciudadano T-JPDC-32/2014 al actualizarse la causal de improcedencia que deriva del artículo 390 de la Ley Electoral del Estado y, por otro lado, confirmar el acuerdo de fecha 24 de diciembre de 2014, donde el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desechó el recurso de revocación interpuesto por José de Jesús Vizcaya de la Vega. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, a su consideración el proyecto. Si no hubiera intervenciones, le pido por favor recado la votación, secretario. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzuaga Silva. Con mi proyecto, secretario. Magistrado Héctor René García Ruiz. De acuerdo con el proyecto. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. De acuerdo. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número TEG-JPDC-32/2014 y su acumulado TEG-JPDC-02/2015, se resuelve. Primero, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resultó competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y su acumulado. Segundo, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TEG-JPDC-32/2014, promovido por José de Jesús Vizcaya de la Vega, acorde a los razonamientos establecidos en el considerando cuarto de la presente resolución. Tercero, se confirma el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 24 de diciembre de 2014, mediante el cual se desechó el recurso de revocación promovido por José de Jesús Vizcaya de la Vega, acorde a los razonamientos establecidos en el considerando sexto de la presente resolución. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 13:39 del día 30 de enero de 2015, se da por concluida la misma. Muchas gracias.